¿cómo están? Soy Belia Rojas, los saludo desde la ciudad de Chihuahua. Hola, soy Joana Costa y los saludo desde el puerto de Veracruz. Jarochos, aquí estamos con este rico clima el día de hoy. Y bueno, gracias por acompañarnos. Una cápsula más de Acompaña Contigo. Siempre es de todo corazón, aquí transformando cada dolor, transformándolo con una sonrisa. De eso se trata estas cápsulas, ¿no? De tener las herramientas básicas para cuando estés pasando por un momento difícil, que es la pérdida de un ser querido. El día de hoy, bueno, vamos a iniciar con el mes de abril, con un tema muy importante, muy básico en la vida diaria, con lo que es el duelo infantil. Sabemos que abril es muy importante para los niños, ¿no? El día que se festeja a los niños, fin de mes, y queremos trabajar este tema, ¿no? El duelo infantil, la importancia de atender el duelo infantil desde la infancia, qué consecuencias puede traer si no lo trabajas adecuadamente y el papel de un adulto en el apoyo del menor, ¿no? Con el duelo. Y para este tema, una experta, y bueno, nos dice todo claramente, desde que la conozco sé que habla claramente y ha entendido cómo es este proceso. Y bueno, ella es Claudia Villarreal, psicoterapeuta, tanatóloga y, ¿por qué no?, gran voluntaria de Fundación Acompaña. Claudia, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este gran tema. Ay, muchas gracias, Junue. Qué linda tus palabras. Y muchas gracias, Belia, también por invitarme, por supuesto. Bueno, pues imagínense, una de mis especialidades es trabajar el duelo con los niños. Entonces, pues feliz de poder compartir lo que me han enseñado mucho los niños, ¿no? Desde la clínica. Claro, Gracias, claro. Claudia. Sí, sí, te he seguido un poco y he visto que estás trabajando mucho con los niños, sobre todo en esta parte tan importante que sabemos que es el duelo infantil. Yo lo que he visto en mi poca experiencia, pero sí siento que cuando una familia está en duelo, a los que menos atienden es a los niños, porque se tiende a pensar que el niño o no se da cuenta o ellos lo superan muy rápido, rápido se les olvida, y no, sin embargo nos damos cuenta que una de las grandes causas de la psicopatología del adulto viene por duelos no tratados, ¿verdad? Yo creo que el niño es un experto en ocultar muchas cosas que le suceden en el duelo. Entonces, nos gustaría mucho, Claudia, que de acuerdo a tu experiencia nos platicaras qué tan importante y cómo se manifiesta el duelo en el niño. Ok, mira, tú empezaste a hablar de algo sumamente importante que me parece que nos toca revisarnos a los adultos, que son los mitos, las creencias. ¿Qué pensamos cómo viven los niños el duelo o qué pensamos que los niños van a reaccionar frente cuando les tenemos que dar una mala noticia? Y yo me gustaría empezar por los grandes mitos del duelo en relación a los niños, como el que son, que no los tenemos que involucrar, que los vamos a traumar si los invitamos a los rituales funerarios, cómo le decimos las cosas. Entonces, generalmente el conflicto, me parece que el primer conflicto que se aparece cuando una familia está viviendo un duelo, es que los adultos se preguntan, ¿se los decimos? ¿No se los decimos? ¿Cómo se los decimos? Que vayan al funeral del hermano o no vayan, que vayan al funeral de la mamá o no vayan. Y yo aquí me gustaría decirles que no hay opción de que no vayan estos hermanos a un proceso de rituales funerarios, eh, sobre todo si el que ha muerto es mamá, papá o hermanos. No se los pueden brincar, ¿no? Así de contundente lo digo. No se los pueden brincar. ¿Por qué? Porque el hecho de que los invitemos a participar en estos rituales, primero los estamos poniendo en una sintonía de duelo a nivel familiar. Esa es la primera. Segunda, les estamos dando una experiencia de realidad cuando van al velatorio, al funeral. Claro que hay que hacerlo con ciertos cuidados. Generalmente nos preguntamos a qué edad, pues yo les diría que a partir de los 4 años el niño ya puede entender y decidir, incluso hasta decidir. ¿Cómo va a decidir el niño si quiere ir o no? Pues le tenemos que dar la información de lo que va a ir a ver. Le tenemos que decir que
socialmente se acostumbra, hay ciertas tradiciones de esto de los rituales, darle como un preámbulo de lo que va a ver, de lo que va a sentir, de cuánta gente va a estar, y entonces ya con esa información le podemos preguntar al niño, ¿quieres ir? ¿Nos acompañas? Por supuesto, como yo lo mencioné, si el niño está muy involucrado emocionalmente en esa pérdida, es importantísimo que sí vaya. Importantísimo. ¿Por qué? Porque miren, porque los niños, lo que yo he visto es que a ellos les duele el presente. Sí. A ellos les duele su presente. No les duele ni el pasado ni el futuro. Les duele el presente, no es como los adultos, ¿no? Que nos podemos ir hacia el futuro. Este hijo de 30 años que muere en un accidente y entonces ya no lo voy a ver casarse, ya no lo voy a ver tener hijos, ya no lo voy a ver. No, los adultos nos vamos muy lejos en ese sentido, ¿no? Los niños no, a ellos les duele el presente. Entonces es importantísimo hacerles participar en estos rituales. Y algo que yo también veo muy común, y me parece que esto es un gran desafío también que me enfrento a los papás, es diles la verdad. Eso. Generalmente las historias que les cuentan a los niños están adornadas entre medio realidad, medio información con una historia fantástica, una historia de fantasía. Y ahí nos puede confrontar con ese pensamiento mágico que tienen los niños, ¿no? Y que muchas veces, si nosotros no contamos la verdad o la escondemos, ellos con ese pensamiento mágico se pueden incluso crear historias peores de las que realmente son, ¿no? Exactamente, se crean su propia historia. ¿Por qué? Porque el niño lo que necesita es una respuesta. Entonces, si los papás no le dan esa respuesta al cómo murió mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, entonces pues el niño se va a encontrar sus propias respuestas. Y efectivamente muchas veces la fantasía es muy dramática, ¿no? Oye, y aparte es mentira. Claro, incluso en casos de suicidio, ¿hay que decirle al niño la verdad? Sí, hay que decirle la verdad, pero aquí los papás dicen, ¿cómo le voy a decir que se suicidó? Tal vez les da mucho miedo, y es cierto, utilizar la palabra se suicidó, pero fíjate, me has hecho acordarme, creo que es el caso más ¿Los más difícil? Ajá, bueno, el más difícil, y la niña, una niñita de 3 años que llega conmigo a consulta, creo que es la niña más chiquita que he visto en proceso de duelo, y la mamá la trae y me pide que por favor le diga que su papá se suicidó. Esa era la motivación de la mamá para que fuera. Yo le dije, es importante que tú se lo digas. Yo te voy a enseñar a ti cómo decírselo. Finalmente la mamá, la entiendo, con mucho miedo y con mucha, pues imagínense el impacto de esta mamá, decidimos hacer una sesión juntas. Yo no le tuve que decir a la niña, de verdad, O sea, ahí yo aprendí de esta sabiduría y de esta percepción de los niños y este percibir cuando está pasando las cosas mal. Estábamos en una dinámica de juego con un cuento que se hacía daño un animal de la selva, y entonces la niña fue la que me preguntó, y aparte no sabía ni hablar muy bien, y entonces me acuerdo que me dijo, ¿verdad que mi papá no se lastimó? Esa fue la pregunta de la niña, pero en un lenguaje de una niña de 3 años, Sí. Me dijo, ¿verdad? Así, mi papá no se lastimó, mi papá no se lastimó. La niña ya lo sabía. Claro. Yo lo único que hice fue decirle, sí se lastimó, y le vamos a pedir a mamá que te cuente qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué era lo que sucedía aquí? Pues que la mamá, imagínense cuántas llamadas recibió por teléfono. Exacto. Y entonces la mamá hablaba por teléfono y hablaba con el abogado, con el socio, con los papás, con las amigas, con las tías, y pues todo, la niña oía que decía, se suicidó, se ahorcó. Claro. Oye, Claudia, y es que también los niños, muchos papás se esconden para llorar, para que no se den cuenta, no quiero que se den cuenta que estoy triste, porque luego las puedo poner más tristes, puedo confundir a mi niño, etcétera. Y realmente los niños son
los grandes lectores de la comunicación no verbal. O sea, todo lo que expresas sin palabras, el niño lo lee y lo capta perfectamente bien. O sea, eso de irse a esconder, por eso volvemos otra vez a ese pensamiento mágico. El niño se inventa sus historias. Mi mamá se está escondiendo para llorar porque seguramente yo hice algo malo. O bueno, cualquier cosa se puede el niño imaginar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y otra vez volvemos a un mito. Es un mito creer desde el adulto que si lloro le voy a hacer daño al niño, que si yo lloro lo voy a poner más triste. No, entonces hay que explicarle al niño, pero hay que explicarle también a la mamá, empezando por ahí, que es bueno llorar. ¿Por qué? Porque mira, cuando las mamás lloran frente a sus hijos, también es cierto que les están dando permiso, que ellos también puedan llorar y que ellos también puedan expresarse. Si la mamá se esconde, ¿no?, a llorar en el baño y entonces sale limpiándose las lágrimas y el niño le dice, mamá, ¿lloraste? No, no lloré. Ajá, bostecé. Ajá, ¿no? Entonces el niño dice, ¿cuál es el doble mensaje? Los niños son perfectamente lectores. Tanto. Del lenguaje no verbal, pero también del doble significado del mensaje. Entonces el niño que asume, no, pues yo tampoco puedo llorar frente a mi mamá. Y encontramos niños llorando debajo de la cama, encontramos niños llorando en la escuela, en el recreo, encontramos niños llorando, los maestros encuentran niños llorando en el baño, subidos al excusadito, para que no los vean que están en el baño y no vean los maestros los pies debajo del baño y están empotrados arriba del excusado llorando. Entonces, hay que cuestionarnos desde los adultos que las respuestas de los niños están al 100% ligadas en relación a la información que les estamos dando. Correcto. Las respuestas de los niños, ¿sí? Si vemos que un niño está actuando de una forma rara, yo lo primero que hago es indagar desde el adulto qué le dijo. Y el niño que sabe. Y Claudia, ahorita que estás hablando de esas conductas del niño, ¿cuáles son las conductas o las reacciones esperables de un niño en duelo? Pues miren, las reacciones esperables son un poco las mismas reacciones de los adultos. Un niño puede gritar cuando recibe la noticia, un niño puede berrear, puede llorar, un niño puede hacer berrinche, un niño se puede quedar pasmado, paralizado, igual que un adulto, ¿sí? Pero conforme va pasando un poco el duelo, lo que sí podemos ver es que cuando está, nos influye la información que le damos al niño, pero también es cierto, había que tomar en cuenta la personalidad del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay niños muy extrovertidos, hay niños más extrovertidos, hay niños que se atreven más a hablar, hay niños que no se atreven a hablar, entonces como que ya vamos descifrando esta personalidad en los niños. Pero lo que sí vemos en los niños es igual en los adultos. Las primeras manifestaciones de un niño en duelo, ¿qué es? No quiere jugar, se la pasa acostado y tal vez come demasiado o tal vez ha dejado de comer. Y algo que se manifiesta muy pronto en los procesos de duelo de los niños son las pesadillas nocturnas. Ajá. Entonces, frente a esto, bueno, pues vamos a empezar a indagar qué le pasa al niño. También un bajo rendimiento escolar. Un bajo rendimiento escolar, poca focalización, no tienen ganas de jugar con sus amigos o se la pasan al revés, se la pasan hiperactivos, hiperactivos, con una necesidad de no sentir, no tocar mi dolor. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el niño? Pues no deja de moverse, no deja de moverse. Y esto tiene una explicación también a nivel psicológica, psíquica importante. ¿Por qué? Porque el concepto del niño de morirse es, pues, quedarse quieto. ¿Cómo ve un niño un cadáver? ¿No? ¿Cómo ve un niño a alguien cuando le dicen ya se murió? Pues no lo ves moviéndose, lo ves no se mueve. Quieto, no se mueve. Entonces el niño asume, morirse es no moverse. Y como yo no me quiero morir, entonces ¿qué hago? Me muevo. Entonces, niños hiperactivos. Ajá. Yo también, ahorita me acordé, tuve un pacientito de 9 años
que se la pasaba bebiendo Red Bull. Madre de Dios. Imagínense, entonces llega conmigo el papá, se murió la mamá de un infarto cerebral, entonces llegan ellos a consulta y me dice el papá, estoy muy preocupado, porque mi hijo lleva 15 días sin dormir. Por supuesto el niño lampareado con unas ojeras hasta acá, y cuando platico con él y le pregunto qué es lo que le pasaba, me dijo, es que no quiero que le digas a mi papá, pero yo tengo un tío que trabaja en la televisión y yo veo que él para no dormir toma Red Bull, ¿no? Entonces el niño llevaba 15 días escondido tomando el Red Bull porque no se quería dormir. Le daba miedo. Porque le dijeron que su mamá, en esta metáfora, en estas necesidades del adulto de dosificar la información, se quedó dormida. Le dijo, se durmió profundamente. Entonces el niño me dijo, oye, es que yo no me quiero dormir, porque qué tal que no despierto. Entonces, esta información siempre tiene nosotros muchas veces estamos provocando esas reacciones en estos niños, ¿sí? Pero me parece que esas son las primeras, lo que podemos observar, ¿no? Esta hiperactividad o un niño muy quieto. Oye, Claudia, ¿y cómo entonces decirle al niño, cómo abordar al niño el tema de la muerte? Pues mira, lo primero es que tenemos que crear un ambiente armonioso, un ambiente tranquilo y un ambiente contenido. Ajá. Pero hay adultos muy imprudentes, por no decirles chenchos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, así como a nosotros alguien nos puede hablar por teléfono y nos da una noticia abrupta de la muerte de alguien y cómo nos impacta y lo feo que sentimos, pues así también, de la misma manera, hay adultos que así se comportan con los niños. Entonces, lo primero sería crear un ambiente tranquilo, armonioso y empezar a decirle al niño, hoy estoy muy triste, ha pasado algo esta mañana, nos ha hablado el tío fulano, pasó, ¿no? O sea, ir contándole gradualmente a la historia al niño. Como una historia, ¿no? Como una narración. Como una narración, ajá, de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el adulto y del por qué está triste, y al final, a los adultos les da mucho miedo decir la palabra se murió. Sí. Pero hay que utilizar la palabra se murió, porque entonces ya empezamos con la fantasía de le salieron unas alitas y se fue al cielo, es que Dios quería un angelito y entonces lo llamó. Imagínense eso, o sea, qué fuerte que el niño, a mí me parece increíble, que la primera noción que tenga un niño de 4 o 5 años de Dios es que lo eligió y le puso un castigo y lo atropellaron por su culpa y se lo llevó. Claro. ¡Oh! ¿Cómo quitas eso? O sea, eso se llama mito fundante. ¿Cómo le quitas ese mito a ese niño? Es como si lo sellaras como con un fierro, como una vaca de res. Lo sellas. Son esos para tatuajes emocionales que se le quedan a los niños para siempre, ¿verdad? Que se les quedan para siempre. Esos temas, por ejemplo, Claudia y Belia, sí tenemos que trabajar muchísimo, principalmente con los adultos. Claro. O sea, es iniciando con los adultos, porque yo tengo casos de cercanos antes de lo sucedido con Bastián y todo, donde la mamá le dice a los hijos de un perrito, ¿no? Entonces desaparece, que se fue, es policía ahora en otro lugar y que entonces, y cuando pasa lo de Bastián no sabían cómo decirle a sus hijos que había fallecido, o sea, que se había ido al cielo, y los niños se van quedando con esa idea de que se fue con Dios. Entonces dice, pero Dios, ¿dónde está y por qué se va con ellos? Entonces, desde los papás es donde tenemos que iniciar, yo creo que antes que los niños, los niños nos van a ir enseñando, ¿no? Exacto, y ahí va también la pregunta, ¿cuáles son los recursos más importantes con los que el niño cuenta para poder salir adelante? Pues sí, miren, bien lo dice Yunue, tendríamos que empezar a hacer cultura de duelo infantil desde los adultos. El adulto, ¿sí? claro. Y por ejemplo, yo hago un taller de adultos y lo que hago es esto, cuestionarles desde cuáles han sido sus experiencias de duelo, cuál es su mito fundante. Y desde ahí es como rescatar al adulto, porque miren, también hay adultos súper fantasiosos.
También hay muchos Pues es que también en el adulto hay pensamiento mágico. También en el adulto, o sea, se murió porque yo hice o no hice, dije o no dije, no, igual bueno. que en el niño. Sí, Imagínate sí. nada más si le transmites eso a la criatura. Por eso el recurso, yo pienso que el recurso más importante que el niño tiene para salir adelante en el duelo es el adulto que lo está acompañando en el duelo. Sí, y y si sobre el adulto todo... no está preparado, si el adulto no está preparado para vivir su propio duelo, menos va a poder acompañar a una criatura, ¿no? Exacto, porque mire, los niños están en proceso de ir adquiriendo justo estas herramientas y estos recursos, pero mientras que el niño los adquiere, pues ¿qué va a hacer? El niño tiene algo que nosotros le llamamos aprendizaje vicario, que es de observar. Entonces, observando a cómo reacciona el adulto, cómo soluciona el adulto, qué decisión toma el adulto, o sea, todo eso el niño lo va observando y lo va aprendiendo. Entonces imagínense un adulto que no lleve bien su duelo, pues el niño lo copia y entonces como ir permeando, ¿no? O sea, se va pasando de generación en generación. O también puede suceder que el adulto quiera que el niño viva el duelo como un adulto, que esté quieto, que esté triste, que no se mueva, que esté serio, que, ¿no? De acuerdo. Y que la manera de expresar el duelo en el niño es muy diferente a la del adulto. El niño puede estar ahorita de veras en una congoja muy fuerte, llorando, estando muy triste. La mamá preocupadísima, a ver, ahí voy rápido a la casa porque el niño ahorita tuvo un berrinche tremendo y está en el duelo. Y llegas a la casa y el niño anda brincando, corriendo, saltando porque ya se le pasó. Y a las 2 horas nuevamente vuelve a tener esa explosión de emociones fuerte. Y a la media hora ya está otra vez jugando, feliz, corriendo, brincando, saltando por todas partes. Y el adulto no lo entiende, ¿no? No, mira, no lo entiende. Sí. Y aparte, ¿sabes qué, Belia? Se enoja. Sí, no poder controlar también, pero él no puede controlar sus emociones. Pero el adulto no lo entiende. El adulto no entiende muchas veces que el duelo en el niño, así es como Claudia nos dice ahorita, se vuelve hiperactivo, corre, brinca, salta, grita, hace escándalo, se vuelve payaso, se vuelve enojón, se puede volver muchas cosas. Y el adulto, si no lo sabe, no va a saber cómo acompañarlo. ¿Cuáles son esas características bien fuertes que tiene el niño en el duelo, y cuáles son las tareas que el niño puede hacer o el adulto puede acompañar para que el niño haga? Pues miren, las manifestaciones de un niño en duelo, como ya lo dije, bueno, la parte del sueño, la hiperactividad, pero también es berrinches, lo que tú acabas de decir, berrinches sin sentido aparente, ¿no? Tristeza, que la pueden proyectar en otro dolor. Por ejemplo, pueden estar viendo una caricatura y de repente, o una película y alguien se muere en la película y entonces el niño llora emocionalmente, bueno, llora muy fuerte, muy intensamente, y puede ser que esa experiencia lo conecte con su propia vivencia, ¿no? Y entonces la mamá puede decir, ay, pero qué exageras, ay, pero qué exagerada, ay, pero ¿por qué te pones así? Hijo, lo que pasa es que el niño, pues introyectó la experiencia a su propio sentir y por eso puede expresarse a través de una película. Lo hacemos también nosotros a través de una canción. ¿Cuántas veces estamos en duelo y hay la canción que pusieron que le gustaba a mi mamá y entonces detona una explosión emocional intensa, ¿no? De la misma manera son los niños. Fíjate, ¿no? Entonces, que me hiciste recordar que mi hija cuando todo lo que pasó, murió su hermano, murió su papá, y a los 2 meses ella vivía en México y yo le compré un perrito. Y ella no quería expresar, me decía, expresar las emociones no sirve para nada, mamá. Y yo decía, bueno, ok, ¿verdad? No lloraba, no expresaba, no se enojaba, no nada, estaba así, plana en sus emociones. Y yo muy preocupada porque dije, eso no está bien. Pero pues una joven de 21 años dices, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Y yo la trato de inducir, pero ella, y luego sin vivir conmigo, pues entonces, cosa que le compro un perrito y le destapa como una ansiedad espantosa. Ella no sabía por qué y lloraba y el perro se me va a morir. Y yo decía, hemos tenido 1000 perros y nunca se nos ha muerto un cachorro, o sea, no es posible. Total que la convenzo que vaya con su tanatóloga y se desploma en llanto. Bueno,
ella había transferido esa parte de decir, yo no pude cuidar a mi hermano, fallé en esa parte y se murió. Por lo tanto, menos voy a poder cuidar a un perro y se me va a morir. Y eso es en un adolescente, en un joven, bueno, no adolescente, pero en un joven apenas incipiente. ¿Qué puede pensar un niño? ¿Qué puede pensar un niño? Pues muchas veces es la culpa, ¿no? O sea, esta idea fantasiosa, ¿no? Ahorita también me acordé, en el grupo de hermanos, en el grupo de hermanos en duelo, hay una chica que ella está en el grupo porque el hermano se quitó la vida, ¿no? Se suicidó. Y ella tiene un hijo de 9 años en ese entonces. Entonces, al principio les costó mucho trabajo decir que el hermano se había suicidado. Entonces, la versión primera que se manejó en esa familia fue que había salido el hermano, vivía en San Francisco, y que lo habían atropellado. Esa fue la primera versión. Entonces, el niño le pregunta a su mamá, le dice, ¿y a dónde iba mi tío? ¿A dónde iba mi tío? ¿No? Porque salió de su casa y iba a la calle. Y la mamá le dijo, ay, ¿te acuerdas que quedamos que íbamos a ir a un partido de América, no? Ah, pues fue a comprar los boletos. Pero la mamá lo hizo con la intención de darle una buena experiencia al niño, de decir, mira, tu tío pensó en ti porque fue a comprar los boletos, ¿me explico? Bueno, el niño se sintió el más culpable, entonces le dijo, mamá, yo maté a mi tío, yo lo maté. No. ¡Ah! Y la mamá dijo, ¿cómo? A ver, ¿por qué me dices eso? Sí, mamá, porque yo le pedí a mi tío que me llevara al partido de americano. Si no le hubiera yo pedido eso, no hubiera ido a comprar los boletos y no lo hubieran atropellado. Sí, no. ahí está. ¿Me explicó? Esta mamá se impactó tanto porque aparte se sentía culpable ella, se sentía culpable la abuela, se sentía culpable el tío. O sea, esta mamá dijo, pues todos los adultos nos sentimos culpables, pero cuando vio que también su hijo de 9 años tenía esta fantasía, bueno, está el sentimiento de culpa, la mamá dijo, todos vivimos culpa en el duelo. Entonces tuvo que decirle la verdad, justo para aliviar un poco este sentir de este niño, ¿no? Pero sí, a todos nos sucede, todos sentimos culpa en un proceso de duelo, todos sentimos que pudimos haber hecho algo más, todos sentimos que pudimos haber hecho las cosas diferentes. Entonces me parece valiosísimo expresar. Por eso las tareas del duelo de un niño, pues ¿qué es? La ventilación emocional, que hable, que lo exprese, que diga cómo se está sintiendo, hacerlo participar, que dé su opinión. Entonces, pues esa es la tarea, ¿no? O sea, que el adulto contenga la emoción del niño. Claro. Oye, y en ese acompañamiento del adulto, creo que también como una tarea del niño es escoger qué adulto quiere que lo acompañe, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Tú hablabas hace rato de darle al niño siempre, preguntarle, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué necesitas? ¿Quieres participar en este ritual? ¿Quieres darle la oportunidad, ¿no? Y ser muy respetuoso con lo que el niño quiere y no quiere hacer. Y por lo tanto creo que también es importante darle a escoger quién es el adulto que quieres que te acompañe. Porque muchas veces, muchas veces no tiene a mamá y a papá, porque mamá y papá están sumidos en su dolor y en ese momento probablemente no puedan acompañar a su hijo, pero el niño puede decir, yo quiero que me acompañe mi abuela, mi abuelo, mi tío, un primo mayor, etcétera, ¿no? Tiene ese derecho el niño, o sea, más bien es como una tarea para él. Exacto, Elia, perdón, dime, pero en este camino, digo, a veces los niños es difícil que se expresen, ¿no? Que se expresen. Sí tienen que pasar por varios adultos, que principalmente los papás no están en las condiciones, cuando es un hermano, cuando es el papá, el abuelo, ¿no? Supuestamente. Entonces sí hay que ver la llamada de atención de que te está diciendo con quién va a hablar, ¿no? O sea, no le puedes decir con quién quieres hablar, sino que es la comunicación, lo que vayan expresando con quien se va expresando más, ¿no? Yo creo donde que va sí soltando. Yo creo que al niño tienes que preguntarle quién quieres que... ¿Sí? Ok. Sí, es la pregunta. Yo creo que quieres? Sí. ¿Quién quieres que te acompañe? Como en la escuela, igual tener a una persona con quien quieres hablar si te sientes triste. Pues con mi maestro de básquetbol, o con el director porque me trata muy bien, o con mi maestro de matemáticas. No sé, creo que sí, el niño tiene esa tarea de escoger al adulto que quiere que lo acompañe.
con quien se siente el a gusto, con quien le tiene confianza, con el que puede expresarse, con el que puede hacer esa otra tarea tan importante que es la ventilación y la expresión de las emociones. Ok, yo aquí lo preguntaba porque sí me pasó el tema y que el niño no, con nadie, o sea, con nadie no decía con nadie. Entonces yo veía la manera de que ellos platicaran, a ver con quién, mi abuelita de repente platicaba y preguntaba ahí, o Mariana, la tanatóloga ahí también, o sea, veía yo con quién tenía más confianza, pero porque ellos no querían nada, supuestamente. Mira, Entonces sí pregunto, ¿qué es la base? O sea, si es preguntarles, ir buscando alertas o cómo. Pues yo diría, Yunuen, que ahí son las dos cosas, ¿no? Por Claro. ejemplo, si este niño pues no había elegido un adulto X, ¿no? De toda su confianza, bueno, pues tal vez no lo necesitaba y podía hacer que dentro de su propio núcleo familiar él se sintiera bien. Puede ser, pero también puede ser que no se atreva, ¿no? También es esto, o que se sienta, por ejemplo, desleal, de una cierta deslealtad por haber escogido, por ejemplo, ahorita que lo dijo Yunue, hay niños que escogen expresarse muchísimo con el profesor de educación física, ¿no? O con la psicóloga de la escuela. Y los papás se molestan mucho porque dicen, es que conmigo en casa no habla nada. Y en la escuela sí, ¿no? Entonces también ahí, híjole, hay que trabajar con los papás de que no se sientan desplazados, que no se sientan que lo están haciendo mal, o sea, también aquí es como ir pimponeando las dos cosas. Y también me parece muy lindo esto que acabas de decir, frente a un desahogo que el niño no está sabiendo cómo ni con quién, buscarle ese adulto que sí lo escuche, que sí sea un adulto protector. Y generalmente, ¿saben quiénes son los adultos protectores con un niño? Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos, ¿no? Entonces Claro. me parece muy lindo esto que acabas de decir, ¿no? Oye, abuela del niño, acércate, juega con él, a ver qué te cuenta, a ver qué te platica. Y entonces le estamos dando estas herramientas al niño, estos recursos, porque seguramente esta abuela pues va a hablar con el niño. Si le es un nieto muy importante, pues va a hablar con este niño desde todo el amor. Y sobre todo le va a ayudar. No, yo he tenido resumen con la bisabuela, imagínate, mis hijos, el resumen, y mi bisabuela, mi abuela más bien, bisabuela de los niños, dice, es que fíjate que me platican, o sea, cosas que no sabía yo. ¿De dónde, verdad? Alerta. Pero sí, es una bendición estas herramientas, la verdad. Y la abuela. Qué lindo, y es una bendición. Y entonces tú como mamá, pues hay que aceptar eso, ¿no? Mal harías, por ejemplo, en enojarte. ¿Por qué le dices a la bisabuela y a mí no? No, a ver, espérame. Qué bueno que lo haga por allá. Pero hay mamás que se sienten desplazadas. Claro. Oye, Claudia, y luego también bendición. Cuando son ya pues un poquito más adolescentones de 14, 15 años, buscar a sus pares, ¿no? A sus iguales, porque a veces dice la mamá, es que a mí no me platican nada, pero a los amigos les platica todo, y entonces, ¿qué le recomiendan los amigos o qué le dicen los amigos qué hacer si todos están igual de inmaduros? Bueno, creo que también es muy válido que el niño tenga ese espacio con sus pares, con sus iguales. Es lógico que con ellos pueda, y qué bueno, con quien sea, pero con alguien que pueda desahogar un poco. Sí, pero porque a esa edad menos le hablan a los papás. Menos, pero fíjate, comentaste, los adolescentes están inmaduros, sí, pero no para apoyar a sus amigos. Eso. O sea, los adolescentes saben muy bien cómo contener a los amigos, cómo apoyarlos, los saben escuchar. Lo que pasa es que luego pues van a llegar, los papás les van a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué platicaste con tu amigo? Pues nada. Digo, el adolescente, si es muy educadito, va a decir X. No, pues lo normal. Pero si el adolescente está enojado con esa mamá, le va a decir, ¿qué te importa? No me preguntes, si no le va a decir. Yo un día le dije a una mamá justo adolescente, me dijo, es que estoy desesperada, es que mi hija no me platica y no me dice nada. Y le dije, y ni te lo va a decir. Busca a alguien. Te lo va a decir. Entonces, ella sabe, ¿no? No es que me decía, es que me pongo así en la puerta y estoy tratando de escuchar sus conversaciones. Le dije, a ver, síguelo haciendo si quieres, pero el día que tu hija se dé cuenta que estás atrás escuchando así en la puerta, va a perder toda confianza tuya. Claro, menos. ¿no? Entonces, de repente, los adultos hacemos cosas también como muy infantiles y muy tramposas, pero aquí lo importante sería
¿qué necesita ese adolescente? Y sí, Claro. necesita dolerse con sus pares. Claro. Y luego necesita dolerse en la fiesta. Yo he oído muchas mamás que dicen, es que ¿cómo es posible que vaya a una fiesta? A ver, mamá, espérame. Tú no sabes si va a la fiesta y en la fiesta estuvo llorando. Exacto. Tú no sabes si fue a la fiesta y por una canción empezó a llorar. Pero lo que yo sí he visto es que en esa fiesta le hicieron bolita a ese adolescente, entre todos lo contuvieron, lo abrazaron, y después de haberlo abrazado, se pusieron a brincar con la música. Claro. Y entonces es lo que se divirtieron, ¿no? Es lo que te sacaron esa energía y esa tristeza y todo, y en amor, se transformó en amor y en sostén. Muchas veces los adultos queremos que los niños, jóvenes, adolescentes se comporten en el duelo como los adultos. Y eso no es posible, no sienten igual, no sienten, es diferente su manera de expresar ese duelo. El salir a una fiesta no quiere decir que el niño ya no está triste, que ya superó el dolor. No, quiere decir que está buscando en dónde ir a descargar ese dolor de una manera como él se le acomode y pueda hacerlo, ¿no? Entonces, exactamente, bueno, así es. Oye, Claudia, este tema creo que no nos va a dar para un solo programa, ¿eh? Nos faltó muchísimo que nos dieras estrategias. ¡Wow! Ya acabó el tiempo. Ya. Se acabó el tiempo. Pero aquí te queremos comprometer para ver si podemos tener una segunda parte de este tema del duelo infantil, de la infantil y del adolescente, hay que agregarlo, ¿verdad? Va. Y desmenuzar cada uno de las herramientas, ¿no? Que existen para los niños. Así es. Para que los papás que nos están viendo, los adultos que nos están viendo, puedan entender un poquito más a profundidad. Bueno, pues yo feliz. Pongan fecha. Sí, feliz. Perfecto. Y creo que es importante hablar de estrategias, de herramientas y sobre todo también hablar de estos conceptos o subconceptos muy importantes que hay que dejarles claro a los niños y a partir de esos empezar a romper mitos, ¿no? Porque actuamos frente a muchos mitos y yo feliz de seguir hablando de este tema. Muy bien, pues muchas gracias y pues por el día de hoy nos despedimos con la promesa de que les traemos la segunda parte, con lo que nos falta. Claudia, así es. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación, por compartir todas tus experiencias y tus conocimientos. Gracias una vez más por ser voluntaria de Acompaña y por estar en el programa Acompaña Contigo, Yun. Gracias a todos y por favor compartan porque estas cápsulas pueden llegar a la persona que más lo está necesitando en ese momento. Entonces compartan y gracias Claudia, de verdad ya sabes que te admiro, te quiero muchísimo y gracias. Por tu sí para este programa. Para gracias, yo también gracias. Las quiero y las admiro. Muchas gracias. Es mutuo, gracias y bueno, nos vamos con nuestro lema, el amor. Nuestro lema. El amor es más fuerte que el dolor. Así es. El lindo lema de Acompaña. Eso. Bye, Así bye. Es. Bye, gracias.